¿Qué es el impresionismo? Por Mariana Reyes, del grado octavo. Bueno, básicamente el impresionismo es un movimiento artístico del siglo XIX cuya idea era reproducir en sus obras la luz en el momento justo en el que la observaban. La idea de los impresionistas era recrear a través de la pintura la luz natural que iluminaba todo aquello que ellos estaban observando, recreando una imagen que como que se llegaba a distorsionar con las tonalidades brillantes características de este movimiento de pintura, por lo que las pinturas impresionistas no daban mayor detalle a las figuras reales, sino al contraste de la luz en el paisaje. Además, pintaban in situ, que es del latín que significa en sitio, o sea que pintaban en el mismo lugar en el que estaban. Para explicarlo mejor, por ejemplo, si pintaban un parque es porque estaban pintando en el propio parque. Ok, origen del nombre. El término impresionismo se le atribuye al crítico francés de arte Louis Leroy, quien a forma de burla o forma despectiva, una crítica despectiva hacia el cuadro Impresión Sol Naciente de Claude Monet y a las demás obras que conformaban este estilo, que estaban expuestas en una galería en París, Francia, pues les dijo impresionismo de forma de burla y pues muchas veces se terminó llamando así el propio movimiento. De manera inconsciente, él le puso ese nombre. Y acá en esta foto podemos ver a Louis Leroy. En esta foto, en esta imagen, podemos ver el cuadro del mayor exponente del impresionismo, Claude Monet, que es Impresión Sol Naciente. El postimpresionismo. El postimpresionismo es la continuidad del impresionismo, ya que toma elementos de este, pero a la vez rechaza las limitaciones propias del impresionismo. Básicamente, la idea central de los postimpresionistas no era renegar, repudiar o olvidar el impresionismo, sino perfeccionarlo. Y el mayor exponente era Vincent van Gogh, que pintó este cuadro llamado La Noche Estrellada. Características del impresionismo. Las pinceladas. Los pintores impresionistas utilizaron pinceladas rápidas, espontáneas, flojas y grandes. Esta técnica les separaba de la pintura de estilo tradicional que exigía pinceladas invisibles para hacer la pintura de gran realismo. Sin embargo, las pinceladas visibles del impresionismo dan una textura a la pintura que atrapa o representa la esencia del tema. Las líneas. Las líneas en las obras son borrosas, no definen claramente un objeto de otro en el lienzo. Tales líneas crean un efecto de niebla, añadiendo una atmósfera de somnolencia y humor abstracto en la pintura. Los pintores impresionistas a menudo cambian diferentes técnicas como visible, fuerte, suave, juntas como para dar luz y de efecto de sombra a la pintura. Los impresionistas se atrevieron a hacer juegos de sombras que rompían con la dinámica de claroscuro, que empleaba valores de luz para generar las sombras y la perspectiva, en favor de sombras hechas con colores complementarios, dando así sensación de mayor profundidad a la obra. Con gran influencia en la forma, generalmente en los cuadros impresionistas se solía situar uno o varios puntos donde emanan la luz, y sabiendo si se presenta obstáculos o no, reflejarla en el resto del cuadro. Colores. Pinturas impresionistas se hicieron en general en colores separados, lo que permite a la percepción de los espectadores mezclarlos. El impresionismo se puede distinguir claramente de otros movimientos pictóricos por haber conseguido usar colores públicos y uniformes sin que necesariamente impliquen una saturación en la percepción de determinada concepción. En el impresionismo se rompe el lineamiento del claroscuro, debido a que se impone el mismo color con pocas tonalidades cuando se colorea algún objeto. Temas abordados. Pintores impresionistas rompen la norma de la pintura tradicional, introduciendo temas cotidianos en sus pinturas. En lugar de temas históricos, religiosos y clásicos, estos pintores pintaron obreros, mujeres, paseándose en el parque, picnics, etc. La mayoría de las obras que pueden catalogarse dentro del impresionismo muestran imágenes y escenarios de paisajes naturales, que muy especialmente están vinculados con el mar y también con áreas verdes. Características del postimpresionismo.
En el postimpresionismo utilizaron colores vivos, uso de técnicas del puntillismo por algunos pintores postimpresionistas, entre ellos Paul Signac y Georges Seurat. El puntillismo está centrado en el modo como se produce el color con el pincel, en un modelo pictórico de naturaleza matemática en el que los colores no se mezclan. Los colores puros evocan la radicalidad que se vive en la sociedad. Obras fuertemente estructuradas, utilizando formas geométricas bastante simples y respetando la naturaleza y la realidad. En este sentido, se puede decir entonces que el postimpresionismo también se destacó por ser una pintura mucho más psicológica, en donde el artista buscaba plasmar en el lienzo sus sentimientos y sentidos más que la realidad objetiva que observaba. Bueno, fechas importantes y contexto histórico del impresionismo y el postimpresionismo. Contexto histórico. La aparición del impresionismo ocurre como consecuencia de un cambio social importantísimo durante finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Suceden las transformaciones siguientes: Revolución Industrial, Revolución Francesa, Imperio de Napoleón, restauración de los movimientos sociales y las reformas burguesas. La filosofía racionalista del siglo de las luces se desvanece junto al romanticismo. Atrás queda la estilística, donde el sentimiento, la imaginación y las pasiones gobiernan las artes. Ahora las ideas nacionalistas y socialistas tienen el pensamiento colectivo. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, época en la que nace el impresionismo, se produce un crecimiento económico en Europa. La intensificación del comercio y el progreso técnico lleva a la consideración de la burguesía. Las clases sociales se reorganizan y los dirigentes socialistas de toda Europa se reúnen para hablar de aquellos cambios. La filosofía de entonces es positivista y realista, donde se prueban las cosas y se exige la transformación del mundo. El arte cambiaba en conjunto con la sociedad. Fechas importantes del impresionismo. El impresionismo es un movimiento artístico inicialmente definido por la pintura impresionista, a partir del comentario despectivo de un crítico del arte, Louis Leroy, ante el cuadro Impresión, Sol naciente de Claude Monet, generalizaba a otros expuestos en el Salón de Artistas Independientes de París entre el 15 de abril y el 15 de mayo de 1874. Esta es la obra de la que hablo, del Sol. La primera exposición impresionista tuvo lugar el 15 de abril de 1874 en el Salón del Fotógrafo Nadar. Y el impresionismo se origina en Francia en el último cuarto de siglo del siglo XIX. El postimpresionismo surge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, posteriormente al impresionismo. Este término fue usado por primera vez por el crítico británico Roger Fry con el motivo de una exposición de pinturas de Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh, celebrada en Londres en el año 1910. La descripción de esta obra es un cuadro de muchos de Van Gogh pintó desde la ventana de su celda. Hay partes en él que corresponden a una realidad como el paisaje ondulado de los montes, las alpilles y plantaciones de olivos, así como la situación de los astros en el cielo, donde quedan perfectamente reflejadas las constelaciones de Aries, la Luna y Venus. El contexto histórico del postimpresionismo. En Europa, el siglo XIX se caracterizó por el nacimiento de las democracias y el ocaso de las monarquías absolutas que darán paso a las monarquías constitucionales, las revoluciones liberales y burguesas y el desarrollo de los nacionalismos y la guerra franco-prusiana de 1870. Gracias. Impresionismo y postimpresionismo. Artistas: Claude Monet, 1840-1926. Es el impresionista por excelencia. Se interesa sobre todo por el paisaje y la incidencia de la luz. A diferentes horas capta la vibración lumínica mediante pequeños y rápidos toques de colores puros que dan aspecto inacabado a sus obras de cerca, pero que se funden en determinadas distancias. Es amante de representar los aspectos de la niebla, el humo, los reflejos de las aguas o la luz solar. Esta se llama el sol naciente, el puente de Japón y la amapola. El sol naciente, como saben, él se interesaba por los paisajes
y tomaba de cierta manera la luz. Su captación fugaz, el amanecer en este caso concreto, es la luz, lo que necesitará de una pintura rápida, de ahí su abocamiento y el aire libre. La técnica que usó es la pincelada muy suelta. Está Eduardo Manet. Eduardo Manet, sus obras se destacan por el sentido moderno de color y de dibujos a base de grandes manchas de colores planos. Esta obra se llama Epifanio y esta obra La música en las Tullerías. En esta obra es que el simple y anónimo soldado raso está tratando aquí como un grande en España. No solo Manet trastorna las jerarquías de la representación, sino que acompaña también dicha elección de un audaz lenguaje simplificado. De modo que aquí el pintor utiliza emplastes muy nítidos de tonos negros, algunos efectos de modelos en las carnes y en el estuche del instrumento y empastes para los blancos que estropean los pliegues de los tejidos. Sigue Edgar Eas, 1834-1917. No se limita al mundo de lo elegante, sino que pinta también el cansancio. Esta obra se llama Tarde de Domingo de la Grande Jatte. No puede ser más costumbrista, se trata de una dislocada escena cotidiana que se podía ver en los alrededores de la Grande Jatte, a orillas del Sena, en donde las distintas clases sociales pasean o descansan en sus riberas. Un tema, por lo tanto, profano, tan típico del siglo XIX, que sin embargo, y como más tarde veremos, en realidad es una pura excusa. El soporte es el lienzo, mientras los colores se aplican en pequeños puntos de óleo. Artistas del post-impresionismo. Está Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, holandés de nacimiento, es el prototipo del artista maldito, perseguido por el fracaso, la locura y el suicidio. Él se distingue por la proyección de su carácter atormentado, quejado de una grave enfermedad mental. Celebra de pinturas de paisajes irreales como La Noche Estrellada. Como él tenía esta enfermedad, tenía una enfermedad mental, él, mientras estaba internado en una clínica, pintó La Noche Estrellada. Paul Gauguin, 1848-1903. Abandona una inicial formación impresionista para marchar a Bretaña y luego a Tahití. En busca de la autotendencia en su pintura, abandona la perspectiva y utiliza colores puros aplicados de forma plana, delimitación por un dibujo muy grueso y sin respetar el color local. Sus temas principales son bretones, visión después del sermón, otitianos, mujeres tahitianas. Se les considera el antecedente de los simbolistas, los fauves y la pintura abstracta. Esta es la pintura Las mujeres tahitianas. Este cuadro fue realizado por Gauguin durante su primera estancia en la isla de Tahití. Allí descubrió un tipo femenino distinto al de las mujeres europeas, que reflejó en numerosos cuadros, como en este, en la que las mujeres tahitianas se encuentran en la playa. Paul Cézanne, en sus obras muestra una gran despreocupación por el tema y destacan paisajes. Él trata del color en grandes manchas que crean planos igualmente. Reduce las formas a volúmenes geométricos puros, cilindros, esferas, cono o cubo, puestos en perspectiva. Por todo ello, su pintura vuelve a introducir el sentido plástico y revaloriza el volumen de los objetos, por lo que se considera antecedente del cubismo. Aplicación del color se realiza a base de fluidas pinceladas que conforman facetas, elementos identificados del cubismo. A diferencia del impresionismo, el que Cézanne parte. En este trabajo prima el volumen y la forma sobre luz. Esta obra se llama Los jugadores de cartas.